esa distintiva de la iglesia. Hay algo muy importante, hermanos, que debería ser muy importante para nosotros, y es identificar por qué somos la iglesia verdadera. ¿Cuántos de ustedes han escuchado oír, han hablado, han escuchado oír personas de otras religiones? De otras religiones. De otras religiones, religiones, denominaciones, sectas. De denominaciones cristianas yo he escuchado de otras, sí. De religiones solo la católica. O sea, conozco un poco de las otras, he leído algo, pero nunca he estado en cultos de ellos. No, pero han escuchado a alguien que esté en uno de estos grupos. O sea, yo vine a los pies de Cristo por la iglesia bautista. O, Okay. no por la iglesia bautista, sino digamos por una radio que era bautista, era auspiciado por los bautistas. Entonces era la corriente bautista. Ok. ¿Alguna vez, Daniel, escuchaste algún predicador, pastor bautista decir, bueno, estamos reunidos aquí, pero nosotros no somos la iglesia verdadera? No. Todos, hasta la iglesia de Satanás creo que dice que es la iglesia verdadera. Es cierto. Todos los grupos religiosos, todos, absolutamente todos los grupos religiosos, dicen que son la iglesia verdadera. ¿Alguna vez ustedes han escuchado decir a alguien, o han escuchado sí decir a alguien que diga, mire, es que sabe que Jesucristo no vino a establecer religiones? ¿Se han escuchado eso? Sí, creo que lo que vino es establecer una relación. ¿Cómo, Daniel? Que lo que vino fue establecer una relación con nosotros. O que nosotros lo que tenemos que hacer es una relación con Él. Es muy cierto, Jesucristo no vino a establecer una religión. Jesucristo vino a enseñarnos una forma de vida, y eso es el cristianismo. Pero todos los grupos religiosos afirman ser la iglesia verdadera. Todos los grupos religiosos afirman ser la iglesia por la cual Jesucristo murió. Todos los grupos religiosos afirman ser la iglesia cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza de la misma. Miren, hace 35, 40 años en Latinoamérica se conocían cerca de 20 denominaciones cristianas. En la actualidad hay más de 347. Wow. Y a que no me creen algo, que todas reclaman ser la iglesia verdadera. Entonces, ¿cómo logramos nosotros saber de que sí estamos en la iglesia verdadera? ¿Cómo sabemos nosotros eso? Para eso es este estudio. Que nosotros identifiquemos por qué es que nosotros somos esa iglesia verdadera. Voy a hacer un repaso de lo que es la naturaleza distintiva de la iglesia. En la unidad 1 empezamos a ver el modelo distintivo del Nuevo Testamento. Dios, hermanos, es un Dios de orden. ¿Sí? A ver, pregunta fácil. ¿Por qué Dios primero creó, separó el agua de la tierra? ¿Y por qué Dios primero creó las plantas, después creó los animales y por último creó al hombre? ¿Por qué creen ustedes que existe ese orden? El hombre era el que iba a enseñorear sobre todo. Entonces, o lo creaba primero o lo creaba de último. Pero ¿por qué no lo creó primero y no de último? Porque, bueno, la tierra no estaba lista.
¿Por Primero qué? tenía que estar, porque la tierra no estaba lista, la tierra tenía que estar lista. Ok. Dios necesitaba crear. ¿De qué iba a vivir el hombre Claro, tenía que si no habían comer. alimentos? Ujú. Entonces, siempre Dios nos ha mostrado un orden, ¿sí? Y Dios siempre ha usado un molde. Todos están, ¿cómo se llama eso? Familiarizados con la idea de molde. Sí, ¿Sí, cierto? sí. Ok. Dios es un Dios de molde y de diseño. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la instrucción que Dios le dio a Noé? Muy detallado con respecto al arca que la tenía que construir, que era con brea, con tal tipo de madera, calefatada de Gofer, tal manera, o sea, ¿Y qué madera tenía que utilizar? de gopher. Gofer. copiones, Y no, ¿cómo, Ramón? que me copiaron. Yo dije Gofer, hermano, se me copiaron. No les califico. Entonces, muy importante es que Dios siempre ha tenido un molde para que las cosas salgan como Él quiere. Inclusive para su arca, Por eso, para su templo. Vamos por partes. Empezamos con Noé. Yo no soy experto en maderas, pero yo pensaría que madera de balso flotaría más fácil que la de gofer. Pero como no es lo que yo piense, sino lo que Dios dijo, Noé siguió esa forma de ese modelo. Cuando fueron a hacer el arca del pacto, Dios dijo en qué materiales, las medidas, todo lo que necesitaba tener el arca, cómo tenía que estar organizada, cómo tenía que ser transportada. Hay una historia en Josué, creo que es en Josué, no recuerdo muy bien, o en Jueces. Es en Jueces porque fue uno de los que trabajaba para el rey David. Bueno, la historia es de que el arca había sido capturada por los filisteos. Dando calor. Usted no Y como. cuando, ¿cómo, hermana? No. Ya le puse miedo. Ok, bueno. Cuando el arca fue capturada por los filisteos y la regresaron, nadie podía tocar el arca. Pero cuando le iban transportando, en lo que lo estaban transportando, como que se volteó un poquitico y como que se iba a caer. Y alguien muy querido se tiró en voladora para que no se cayera. ¿Y qué le pasó? Murió instantáneamente. Murió instantáneamente. ¿Por qué? Porque ese no era el modelo de Dios. Cuando iban a hacer cuando Moisés iba a hacer el tabernáculo de reunión, le dio las medidas y le dijo, fíjate muy bien de hacerlo de acuerdo al molde que te he mostrado, de acuerdo al diseño. Dios es un Dios de diseño, ¿sí? Entonces, ¿qué creen ustedes? Con toda esta ilustración que les he dado, ¿qué creen ustedes? ¿La iglesia tendría algún modelo, algún molde o nos dejaría al libre albedrío? ¿Qué piensan? Bueno, ¿empiezan a participar o les pregunto? Dejó un molde, no libre albedrío, porque cada quien haría lo que quisiera si fuera así nomás. Muy bien. Hay un molde. ¿Y para qué usamos el molde? Pues tenemos que estar dentro de para pertenecer. No podemos estar Exactamente. fuera. Pero normalmente en nuestras vidas, ¿para qué usamos moldes? Para ¿O la para qué nos sirven panadería, los moldes? ¿Cómo, para la Ramón? panadería, para la panadería. Sí, pero ¿cuál es la razón? No dónde los usamos, sino cuál es la razón. Crear Para que forma.
No se riegue. Dar forma, no se riegue. Hermana Para Lidia, no crear- salirnos, Ok, los moldes hacen las cosas exactamente ¿qué? Iguales, Igual. Amén. ¿sí? Si tengo un molde en forma de estrella, ¿de qué forma me va a salir lo que vierta en él? Forma de Redondo. estrella. ¿En forma de qué? Igual, hermano. Estrella. Igual. Ah, pero es que tengo un molde que es cuadrado para hacer una torta, para hacer un pastel, pero yo la quiero redonda. ¿Será que en un molde cuadrado me sale una torta redonda? No, hermano. No te usa redondo. No. Pero es que yo no tengo moldes redondos. Yo lo tengo cuadrado. Con el cuadrado no es posible. Pero no la quiero cuadrada. ¿Por qué no me dan gusto si yo la quiero redonda? Toca buscar el molde redondo. Pero es que no tengo molde redondo. Lo consigue. Pues se va a poner a cortarlo y luego ya no es lo que es. Mire, haga lo que quiera hacer, pero en el molde cuadrado no va a salir una torta redonda nunca. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy pendiente. Dios es un Dios de orden y Dios dejó un molde para la iglesia. Y el molde para la iglesia no es precisamente el nombre. Una pregunta fácil. ¿Cuántos Ramón conocen ustedes? Muchos. Y todos son igualitos, todos son los mismos Ramón. Todos Idénticos. Idénticos todos. Al menos en que debo renta. ¿No veías que Rondamón era delgado, igualito a él y todo? Se parecía bastante. El Chavo del Ocho. Sí. La historia está en 2 de Samuel 6:1. Nomás el nombre. Ok, hermano. muchas gracias, Daniel. Es Entonces, USA. hermano, mire, Fue USA. es muy importante que nosotros entendamos el concepto de el molde. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lleva, la Biblia es el molde, el Nuevo Testamento es el molde para la iglesia. Nosotros tenemos un mandamiento dado por Jesús en Mateo capítulo 28 y en Marcos capítulo 16. ¿Cuál es el mandamiento? De cómo las personas van a llegar a ser discípulos de Jesús. ¿Sí, hermana Giomer? ¿Cómo las personas van a llegar a ser discípulos de Jesús? ¿Y cómo se llega? Dice Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y en Marcos capítulo 16, versículos 16, dice, vayan y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere Será condenado. será condenado. Entonces, mire, aquí empezamos a ver el molde. Juan capítulo 1. Y a los que creyeron, Dios le dio potestad de llegar a ser. Mire que no los hizo hijos. Les dio Llamados por autoridad para que llegaran. O sea, ¿usted cree en Dios? Vas por buen camino, pero todavía no eres hijo de Dios. Entonces sí hay un molde en lo que se refiere a la iglesia. Nosotros hoy, en la actualidad, la iglesia de hoy, escúcheme bien, tiene que ser idéntica a la iglesia del primer siglo. No podemos tener otra cosa diferente.
O sí podemos tener otra diferente. Si seguimos el molde. Ujú. ¿Cierto que no? No. Si estamos en el molde, si estamos guardando el molde, los moldes sirven para replicar la misma pieza exactamente en las mismas medidas, en las mismas dimensiones, en la misma forma. ¿De acuerdo? Sí, Amén. ¿Es así o no es así? sí. Amén. Nosotros no podemos decir hoy que somos la iglesia del Señor, somos la iglesia primitiva, cuando nosotros alzamos la mano, repetimos una oración y ya ahí somos salvos. ¿Vemos eso nosotros en el Nuevo Testamento, en el molde? No. Incorrecto. ¿Cuál es el molde? La palabra. Sí, pero ¿cuál es el molde que tenemos que seguir? Tenemos que ser Oír, bautizados. creer, Creer, arrepentir, Arrepentirnos, confesar, bautizarnos y y ser fiel, y ser fiel hasta la muerte. perseverantes. Sí, ese es el molde, no hay otro. Todo lo que no esté dentro de ese molde es otra cosa. ¿Sí me hago explicar? ¿Sí me hago entender? Ujú. Sí. Sí, hermano. Amén. Nosotros no podemos hacer algo. Ay, hermano, pero es que, a ver, tenga en cuenta, hermano, que es que han pasado como 21 siglos y las cosas han ido cambiando y la gente ha cambiado y la tecnología. ¿Y qué con eso? ¿Ha cambiado Dios? No. Sigue igual. No, ¿Ha cambiado la Yo forma en sí- que las personas se salvan? No, sigue siendo la misma. no. ¿Ha cambiado la forma en que las personas van a llegar a ser hijas de Dios? Entonces No. nosotros tenemos que conservar ese molde. A nosotros no nos da la naturaleza distintiva de la iglesia, no la da el nombre. No es porque nos llamemos, aquí se reúne la iglesia de Cristo. Fondo blanco, letras azules. Romanos 16, 16. O para patentado. Pregunto para, acá estamos en un repaso. Entonces, pregunta para todos, facilita. ¿Nosotros nos podríamos llamar católicos? No. Sí, No. ¿Por qué no, por el hermano? tema del significado, sí. A ver, vamos a darle primero la palabra a la hermana Lidia. ¿Por qué no nos podríamos llamar católicos? Porque nosotros somos cristianos, somos de la iglesia de Cristo, no somos católicos, no adoramos imágenes ni ídolos. Ok. Yo no estoy hablando de la religión católica, Solo el de nombre, la práctica de la religión. solo el uso del Estoy nombre. hablando del nombre como tal. El No. hermano Ramón dijo que sí. El hermano No, Ramón dijo que porque sí. Sí, Vamos a nosotros escucharla. somos Vamos a- Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no la iglesia católica. Es ¿Pero qué iglesia significa de- católico, hermano? Hermana Lidia, ¿qué significa católica? Ay, pues no sé. Ok, Ramón, ayúdele. católica, sabe. católica significa No, universal. Ramón pidió la palabra. Ah. Hermana Lilia, mi Mande. papá fue filósofo, mi papá fue maestro en filosofía y ciencias y es Ajá. una palabra latina que es catalium, que significa universal. Entonces, Universal. cuando tú hables con un católico, como lo he hecho yo, y me dice, ¿tú eres católico? Sí, y yo no lo estoy mintiendo porque es que Dios es universal. Entonces, Ajá. Roma tomó esa palabra latina porque ellos fueron los reyes del universo, o sea, ellos, perdónenme la expresión del universo, no, sino globalmente ellos tenían, su reinado duró más de 700 años, si lo podemos decir así, entonces ellos utilizaron esa palabra catalium, diciendo nosotros somos
los dueños del mundo, los dueños del universo. Entonces esa palabra es correcta. Lo que no es correcto es la religión, como dice el hermano Néstor, que ya es diferente, ¿cierto? Que ellos Pero, tomaron ideas si o nos doctrinas vamos, humanas. si Por nos eso- vamos a la gramática, a la etimología de la palabra, nosotros nos podríamos llamar la Iglesia Católica, porque la Pero Iglesia no. es universal. Pero no católica, apostólica y romana, eso sí no. No, Solo, eso solo, no, solo hasta Iglesia Católica. católica, ¿sí? Por eso le estoy diciendo, el nombre no nos da la identidad, la naturaleza distintiva. Pregunta fácil. ¿En qué fecha nació la Iglesia? A ver, hermanas, no me van a quedar mal. En el año, ¿qué? 30 y algo, ¿no? Algo así. Ay, no me ¿Y acuerdo. qué día? 33. Muy El día de bien, Doris, muy Pentecostés. bien. ¿En qué? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés. O sea que nos podríamos llamar pentecostales, porque somos la iglesia que surgió en Pentecostés. Sí. Sí, podríamos. Sí, No, en el podríamos año llamarnos. 33. Pentecosteses, más bien. Sí, no, pero es que no es Pentecosteses. Sería la conjunción en castellano sería pentecostales, porque seríamos la iglesia que se fundó en el Pentecostés. Pero hay otro grupo que se llama así, ¿cierto? Sí. Sí, pero ellos se basan en el Antiguo Testamento y ahí no entran en el molde. No, también se basan en el Nuevo, hermana. Tienen un par de cosas ahí en su doctrina del Antiguo Testamento, los diezmos, pero básicamente. Pues sí, pero ya le están haciendo picos para el molde antiguo. Por eso, hermana, pero recuerde, acá no estamos, en este punto, no estamos hablando de las prácticas, de lo que ellos creen. Estamos hablando del Solamente nombre. queremos mostrar el nombre. Ok, entonces sí. ¿Nos podremos llamar la iglesia de Dios? Sí, es más, de hecho, Sí. de hecho se aparece en la Biblia. Iglesia de Eso Dios. sería más correcto. Hay por lo menos un par de versículos que dice la iglesia de Dios en la Biblia. La iglesia. Asamblea ¿Conocen de ustedes la Dios. iglesia de Dios? ¿Perdón? ¿Hay alguna denominación que se llame la iglesia de Dios? Sí, creo. Sí. Sí. Es bien fuerte en Latinoamérica la iglesia de Dios. Son hasta movimiento político. En toda Latinoamérica tiene una mezcla, para mi concepto, mi opinión, una mezcla maquiavélica de lo que es gobierno, iglesia. ¿Sí? Pero existe la iglesia de Dios. ¿Podríamos decir que es la iglesia de los santos? También. Pero también hay otro grupo que es de los santos, ¿cierto? Ese de los santos Sí. de los últimos días. Sí. Nosotros somos santos de los últimos días, según Hebreos. ¿Dijo acaso el Señor Jesús, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Dijo eso o no lo dijo? Amén. O sea que nos podríamos llamar testigos, Testigos de Jesús. testigos de Jesús, testigos de Dios. ¿Podríamos hacerlo? Sí. Técnicamente sí. Ujú. ¿Podríamos llamarnos Iglesia Casa sobre la Roca Bien. o la Iglesia de la Roca? También. Sí. ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿cierto? Pero bueno, no podemos llamarnos Casa sobre la Roca porque Casa sobre la Roca es otro grupo y ahí vamos a tener problemas jurídicos, ¿no? Todo esto se los estoy diciendo, hermanos, para que entendamos que lo que nos da a nosotros la verdadera identidad nada tiene que ver con el nombre. Es más, ¿por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Muy bien, buen punto. ¿Tenemos alguna base para llamarnos cristianos? ¿Alguna base escritural, alguna base bíblica? Nos podemos hacer llamar cristianos, según Hechos 11:26. Fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía.
fueron llamados, ellos no se llamaron. Entonces, mire que nosotros adoptamos un nombre que de todos los que mencionamos tiene una sola alusión. Y no fue que ellos se autonombraron, a ellos los nombraron. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ojo, el tema aquí no es qué tan cerca o qué tan lejos está el nombre de parecerse a algo que diga el Nuevo Testamento. Podría llamarse la iglesia, o sea, si tenemos un edificio con un letrero que dice, aquí se reúne el pueblo de Dios. Sí, ¿Aplicaría para la iglesia? Ujú. sí. Sí, Sí, Claro ¿no? que sí. Claro que sí. Nosotros somos el pueblo de Dios. Aquí se reúnen los hijos de Dios también. Aquí se reúnen los hijos de Dios. Aquí se reúne el cuerpo de Cristo, Los embajadores de Dios. los También. embajadores del cielo. Bienvenidos a la embajada del cielo. Wow. Esa. Ah. Venga a solicitar su pasaporte. O ministros del nuevo pacto también. Ministros del nuevo pacto, pacto. ministros del nuevo pacto. Iglesia, Embajadores reyes y de Cristo. sacerdotes. Embajadores de Iglesia, Cristo, reyes y hermano. sacerdotes. Se podría. Miren, hermanos, Iglesia del nombres, reino de los cielos. sí, nombres pueden haber muchísimos. Por eso el nombre no nos da la distinción, no nos da el ADN que debemos de tener como cristianos. Mire, mencionamos algunos de los muchos que hay, ¿cierto? Es más, nos podríamos llamar adventistas. ¿Qué significa adventista? Eso sí no sé ni qué Que significa. esperan el advenimiento de Jesús. Los que están esperando la segunda venida. Adventista entonces es la segunda venida. Advenimiento. La venida de Jesús. Ya han tenido como 2 o 3 sellos, pero bueno. Entonces, no es el nombre como tal lo que nos va a dar el ADN. El ADN nos lo da el hacer las cosas de acuerdo al molde. Amén. El ADN nos lo da el hacer las cosas conforme Dios dice en su palabra que hay que hacerlas, no de otra. Miren, hermanos, voy a hacer, yo sé que estoy siendo, parece ser repetitivo, pero quiero que esto nos quede muy claro. Hermana Ana Castro, abra su micrófono, por favor. Dígame. Bueno, imagínese, hermana, que usted va de Houston a Dallas. Iba a decir a Denver, pero creo que Denver está muy lejos, ¿no? No, Dallas está 3 a 4 horas. ¿Y Denver? Ah, no. Denver está más cerquita de Ángela, ¿cierto? Sí. Creería yo. Pues no soy un experto en geografía. A duras penas sé la geografía de Medellín. Sí. Ok, hermana, hermana Ana, usted va de Houston a Dallas. Ok. Y usted está ahí porque, no sé, su hija está en una competencia de natación. Sí. Y arrancaron el jueves, pero van hasta el otro viernes. O sea, son 10 días de competencia. Allah. Pero usted el domingo siente en su corazón el deseo, la necesidad, como buena hija de Dios, de reunirse. Sí. Y mientras usted iba el primer día, vio que cerca al complejo acuático, donde es la competencia de su hija, había un letrero que decía Iglesia de Cristo, Church of Christ. Sí. Entonces usted dijo, wow, esto me queda de camino, me queda cerca y yo me voy a reunir allí el domingo. Sí. ¿Sí? Pero resulta que cuando usted llega el domingo, allí,
Lo primero que usted encuentra cuando usted pasa la puerta es un crucifijo enorme. No, espérese tantito. Que ya me ha tocado fui a la luz del mundo. Bueno, eso también sería un buen nombre para la iglesia, la luz del mundo. Pero Sí. no, quiero que se imagine lo que le estoy diciendo. Imagine lo que le estoy diciendo. Usted entra y lo primero que ve al fondo es un crucifijo enorme. Ajá. Mira a su derecha y encuentra un montón de imágenes. A su No. izquierda otro montón de imágenes. No, pues ¿Sí? no. Me salgo. A ese punto. Enseguida sale el predicador. Sí. Y no está así sencillito ni con corbata y traje, sino que tiene pues como un vestido largo y tiene Sí. una cosita aquí en el cuello que le sobresale blanca. Y lo No. primero que dice es, bueno, vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Esa es la iglesia del Señor? No. Pero allá afuera decía que se reunía la iglesia de Cristo. Sí, pero no. Mire, lo que me pasó con la luz del mundo, como está aquí cerquita de mi casa, vinieron y una señora que yo conocía de la escuela de mis hijos. Y ok, ahí voy a ver. No, casi salgo corriendo de ahí. No, es que llorando, gritando y luego se paraban a las parejas. Dije, no, y dices, pero ¿por qué no vas? Digo, no, es que eso no, ¿por qué separan a las personas? Y luego todo lo que salió después de que agarraron de ahí de la luz del mundo allá en no sé dónde. En Los Ángeles. Sí, pero antes mucho de eso yo fui y le dije a mi esposo, no, le digo, ahí está muy feo. Hasta me hicieron que me pusiera una de esas antes de entrar en la cabeza. Un velo. Pero sí, pero no, oiga, se siente, pues por no decir el demonio ahí, pero es que se pone a gritar una adelante así a llorar y luego otra al otro lado y bueno, pues ¿en dónde estoy? Dije, no, vámonos. Pero hermano, venga, usted estaba segura que estaba en una reunión de la iglesia, de pronto estaba en un funeral y todo el mundo estaba llorando. Dije yo, si yo vengo bien, aquí me van a poner mal. No me gustó nadita y no volví. Ok. ¿A cuál va? Entonces, ¿Que le quede esta? No, yo no soy de ahí. ok. ¿Por qué coloco el ejemplo? Porque yo quiero que hoy nos quede muy claro que todo lo que no está dentro del molde del Nuevo Testamento no es iglesia. Así se llama iglesia. Sí. No es el nombre, no es lo que está allá afuera, no es lo que dice allá afuera del edificio. No es si el nombre del edificio está ahí en fondo blanco, letras azules. Dice aquí se reúne la iglesia de Cristo. Y abajo tiene una letra más pequeña que dice Romanos 16:16. Es muy importante para nosotros que comprendamos que la naturaleza distintiva de la iglesia nos la da el Nuevo Testamento. Nosotros no nos podemos apartar ni a la derecha ni a la izquierda de lo que ya está estipulado en el molde. ¿Ustedes saben qué es el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Sí saben qué es el Nuevo Testamento? El nuevo pacto. Habla del nuevo pacto, muy bien. Sí. Pero el Nuevo Testamento es la hoja de ruta para la iglesia. En la iglesia no se hace absolutamente nada que no esté autorizado por el Nuevo Testamento. No se debe. No se debe, no se hace. No se hace. Y si una congregación hace 99 cosas, pero solamente tiene el 99% de las prácticas de la iglesia del Señor, pero tiene solamente una, entonces no es la iglesia del Señor, porque el molde no acepta variaciones. Y esa una que yo le quito o que yo le pongo, ya es una variación al molde, ¿sí o no? Sí. Sí. Miren, no, mire, ¿sabe qué? Nosotros creemos en el Nuevo Testamento,
queremos hacer las cosas como las dice el Nuevo Testamento, pero no hay necesidad de bautizarse. ¿Están siguiendo el molde? No, No, Si no están, ¿es la iglesia del Señor? no, 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 categóricamente no. no. Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a aprender acá? Acá vamos a aprender por qué es que nosotros sí somos la iglesia verdadera. La próxima semana vamos a continuar, o más bien no vamos a continuar, sino que vamos a arrancar en que la iglesia fue profetizada. Y vamos a hablar de las profecías del tiempo que se hicieron en el Antiguo Testamento con relación al establecimiento de la iglesia. Que la iglesia, en las profecías del Antiguo Testamento, es profetizada como el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Y por qué la iglesia es el reino de Dios o reino de los cielos? Porque la iglesia, escuchen muy bien, la iglesia es un pedacito del cielo sobre la tierra. Ujú. Debemos amén. recordar de que esa iglesia no es el edificio donde nos reunimos o la casa en la que nos reunimos. La iglesia somos usted y yo. Usted es un embajador de Cristo. Usted Amén. es un representante del cielo en esta tierra. Así que fíjese muy bien, o fijémonos muy bien cómo estamos andando. Sí. ¿Sí? Mis hermanos, por la atención, por la participación, por haberse conectado el día de hoy, muchísimas gracias. A todos los hermanos que son nuevos en esta clase, bienvenidos, son supremamente bienvenidos. La hermana Lucy Benítez, la hermana Albina Cruz, no sé si son de México, si son de Houston, si son De de... México. Son de México, hermano. Una es de Nezahualcóyotl, allá en Ciudad de México, de uno de los estados de México. Vamos, sin decir Y las la cosas, otra pues. en Acapulco, Guerrero. Guerrero, Sin hermano, decir para las acá, cosas, pues, Colombia. Ramón, y que yo no sé qué, no, son de México. Hay una hermana que es de Acapulco. No, Ramón, no entiendo mexicano. Sí, muchísimas gracias, hermana Albina, hermana Lucy, son bienvenidas, hermana Alicia, hermana Ana, hermano José, qué bueno tenerlo con nosotros también. La hermana Geomer, bueno, la hermana Doris como que se le cayó la conexión, está conectada Doris también de Girardota, también se conectó un rato Adriana Alzate, y bueno, los hermanos hermano Ramón también bienvenido, la hermana Angie, la hermana Lidia, no sé si la hermana Angie esté por ahí con Cristina, me pareció ahorita que vi a Cristina o no. No, hermano, es la suegra de Cristi. Ah, ya. Ah, bueno. Acá estamos en Denver, nomás que estamos esperando a mi hija y pues los estamos viendo aquí del carro esperando. Ah, eso está muy bien. ¿Sí ve? Yo dije que ya estaba más cerquita de Denver. Aquí estoy, aquí Ah, mero. yo lo dije. Bien, Sí, ve, yo lo dije. bien lejos. Denver, Colorado. Sí. Ok. Bueno, mis hermanos. Y yo soy de Monclova, dígale, ella es de Monclova. Y doña Juanita es de Monclova, quiere que les digan. Monclova. Monclova, Monclova, Coahuila, México. Monclova. Ok. como hora y media de la Yo frontera de estuve por Laredo. allá. Sí, De Laredo, sí, por allá. yo estuve es, en Nueva de, Rosita y Sabinas. es de la ciudad de su papá, Oh, entonces bien también, ¿no? cerquitas. Es de la ciudad de su papá también, entonces, hermana Angie. Pues sus padres son Sí, de allá de de allá Monclova. somos nosotros. De allá de Monclova somos, pero acá andamos, acá en los United. Sí, yo estuve en Monclova en el 80, yo estuve en Monclova en el 81. Ah, en cambio yo no. Dile porque no fue a visitarme. Por allá vi una, oiga, hermano Daniel, por ahí vi una foto que se dice Se Busca. Pero tenía pelo, ahí tenía pelo. Sí, Ah, ya tenía entendimos, ya peluca, entendimos no, por qué era te rapaste. como una peluca. ¿Hace cuánto? Hace 40 y pico de años. Imagínense. Nahuara, como dice. Náguara, como diría Yamil. Entonces, hermanos, muy importante. Vamos entonces para la próxima semana. Hermana Angie, vamos a repetir todas las profecías. Ay, Vamos a sí, qué repetir. bueno. Vamos a repetir toda la unidad de las profecías
Y vamos a comenzar con la primera profecía, que es la profecía de Daniel capítulo 2. Amén. Entonces les agradezco que lean el capítulo 2 de Daniel para la próxima semana y podamos ver empezar a mirar las profecías acerca del reino de los cielos. Amén. Muy bien. ¿Sí? Diría Cristo. Cristina, ¿entendiste, mamá, del nombre de la iglesia? Sí. Pues no está Cristina, pero te voy a decir yo, ¿entendiste, Angie? Sí,